volvamos al ejemplo de Airbnb. Este es el home de Airbnb. Y en la mayoría de sitios web tenemos mucha información y a veces es muy difícil lograr una jerarquización porque podemos identificar el primer elemento, luego el siguiente, pero vamos a tener una gran cantidad de elementos de diseño que van a aparecer. Entonces, un gran logro de Airbnb es que nos muestra 3 elementos súper concretos. Hay subelementos como niveles de jerarquía debajo de esos, pero es muy claro cuáles son los diferentes elementos de diseño importantes que nos encontramos en este home. Y uno de los grandes logros y la gran herramienta que ellos usan para lograr esto es el espacio en blanco. Como ven, arriba tenemos el logotipo, a la derecha tenemos un menú, abajo tenemos muchas más opciones y si estuviéramos en el sitio haciendo scroll hay más cosas. Pero ellos logran aislar cuáles son los elementos más importantes para que nos concentremos directamente en eso. Casi que hacen un nivel superior de jerarquía donde eso es lo importante, esto no tanto, y dentro de lo importante podemos identificar cuáles son los diferentes elementos. Entonces lo que ellos hacen es aislar este grupo de elementos con espacio en blanco. Aquí dibujé como unos rectángulos de color donde vemos claramente cómo están separando todo. Entonces es este espacio en blanco lo que realmente nos está diciendo cuáles son los niveles de jerarquía. Entonces, ¿qué tal si empezamos a aplicar espacio en blanco en nuestro pequeño menú? Si llevo estos conceptos de espacio en blanco al menú que estábamos haciendo antes, tenemos esto. Y entonces, aquí empezamos a identificar ya grupos de información. Recordemos un poco que agrupar los diferentes elementos nos ayuda a entender inmediatamente que tienen una función común y que hacen parte de una unidad. Lo que hice aquí fue sencillamente agregar el mismo espaciado entre el primer elemento, el segundo elemento y el tercer elemento en nuestra escala de jerarquía. Pero podemos ser mucho más creativos con el uso de espacio en blanco y es que usando estas separaciones podemos decir qué está relacionado con qué. Si pensamos únicamente en que el espacio en blanco entre restaurante y entradas es el mismo que entre entradas y palitos de queso, eso nos está comunicando que hay una relación entre ellos. Pero ¿qué tal si separamos más, por ejemplo, el de nivel 1 con nivel 2? Es decir, si restaurante está mucho más separado de entradas que entradas de palitos, porque hay una conexión entre entradas y palitos más cercana que la que hay entre entradas y restaurantes. Esto en la práctica es sencillamente aumentar mucho más los espacios. Entonces ya tenemos 3 niveles de espacio en blanco. El primero, que es el mayor, que está entre restaurante y entradas, entonces está creando una separación general entre los elementos que le siguen en la jerarquía. Luego tenemos entradas, que hay un espacio en blanco, pero es menor porque realmente estamos diciendo esto está conectado con esto y está un poco más separado de esto. Es así como estamos utilizando el espacio en blanco. Y un tercer nivel que tenemos aquí como intermedio, que es entre el grupo de información que es entradas y sus detalles y hamburguesas y sus detalles. Aquí ya le puse la tilde clásica, en las anteriores se me había olvidado. Cuando lo quitamos obtenemos esto y entonces aquí ya es mucho más claro, enfatizamos completamente en los grupos de información que estamos mostrando. Es evidente que en primer lugar tenemos restaurante, las entradas y los detalles, y si lo comparamos con lo que iniciamos, casi que ni siquiera tendríamos que ver y leer la información para entender cómo es que está organizada y cómo está configurada. Muchas veces cuando tenemos problemas de jerarquía y no estamos seguros de qué es más importante que qué, podemos hacer un ejercicio que es muy simple y es cerrar los ojos mucho, hasta que empezamos a ver todo borroso, que sería como el equivalente a ver esto. Aquí lo que hice fue llevarlo a Photoshop y aplicarle un blur, pero cuando hacemos esto sobre un diseño, dejamos de leer la información real, solo vemos formas. Entonces, cuando solo vemos formas, podemos entender claramente qué es más importante que qué, cómo está organizado. Y si hacemos eso sobre nuestro diseño, inicialmente no teníamos nada, era imposible saber cómo estaba jerarquizada y qué tipo de información teníamos. Pero a la derecha, lo que logramos es tener grupos de información muy claros, podemos saber qué pertenece a qué. Y aquí ya podemos identificar problemas. ¿Qué tal si yo quería mantener una jerarquía mucho más fuerte entre el primer elemento y el segundo? Es decir, el título.
Aquí vemos que están cercanos porque sigue llamando más la atención entradas y hamburguesas. Entonces aquí podemos empezar a ver qué problemas y cómo ir ajustándolos. Lo importante de la jerarquía es eso, es eliminar los detalles, pensar en formas y cómo esas formas nos están agrupando y nos están dando información.